Pues como ven, son muy buenos resultados. Quiero dar un antecedente muy importante, o varios antecedentes muy importantes. El primero, recuerdan que le decían al presidente López Obrador, ¿cómo es posible que se vaya a construir una refinería? Eso no es rentable. Hay que exportar petróleo. Lo demás hay que comprar gasolina y diésel en donde se produzca. Bueno, estos resultados tienen que ver, entre otros, a que tenemos hoy 8 refinerías en el país funcionando. Las 6 refinerías históricas, Dos Bocas o la refinería Olmeca y Deer Park. Y se está vendiendo por una estrategia de comercialización muy bien la gasolina y el diésel y la turbocina producida por Pemex. Y además genera soberanía, porque antes se importaba la gasolina. Eso es algo muy importante. Procesar petróleo en México es fundamental. Lo segundo, se recuperó la empresa pública. Se dedicaron 36 años a tratar de desaparecer Pemex. Y hoy Pemex se recuperó. Los primeros 6 años del presidente López Obrador y después la reforma que ayer presentamos nuevamente en el 28 constitucional, reconociendo que las empresas del Estado son empresas públicas, o sea, del pueblo, empresas de la nación. Y segundo, que la producción de las empresas públicas no puede considerarse monopolio. Eso lo quitaron en la reforma del 2013 y hoy se recuperó. Las nuevas leyes de Pemex, que en vez de desintegrar la empresa, la integraron, ya es una sola. Ya es un solo corporativo. Desde 1992 lo dividieron, en la época de Salinas de Gortari. Hicieron Pemex Refinación, Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación. Su objetivo era privatizar cada pedazo. Ahora cada una tenía su propio consejo de administración. Ahora no, es una sola empresa, son directores generales de una sola empresa, con transparencia. Eso quiere decir integrar verticalmente la empresa y un solo consejo de administración. Un programa muy importante que ya venía, pero más de austeridad republicana al interior, en la parte sobre todo de los trabajadores de confianza. Recuperar la capacidad de los trabajadores de Pemex. Muchos de ellos estaban abandonados y se han ido recuperando en su participación dentro de la empresa. Entonces hoy tenemos una empresa pública, una empresa del pueblo. Y a diferencia de lo que decían, que mientras más se privatizaba, más eficiente era, pues ahora estamos demostrando todo lo contrario. Que mientras más integrada esté, más al servicio del pueblo, y siendo una empresa de la nación, más eficiente es. Entonces, yo felicito al director de Pemex, a todo el equipo, a la Secretaría de Energía, ha sido un trabajo muy importante, a la Secretaría de Hacienda y con una perspectiva de muy largo plazo. Estas son las cuentas al pueblo de México, porque si en los mercados lo han tomado bien, está bien pues, pero a nosotros nos interesa el resultado al pueblo, el conocimiento del pueblo de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pues ahí está.
Ahora sí vamos a las preguntas. Sobre el tema. A ver, sobre el tema. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos, a la secretaria, a todos los del panel. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Mi primera pregunta es la coquizadora de Salina Cruz, ¿para cuándo empezará a producir gasolinas? Porque este es un importante, también es parte del, ¿cómo decirle?, de la autosuficiencia. Carlos, ¿por qué no contestas? Con su permiso. Sí, la coquizadora de Tula hoy tiene un avance aproximado del 70%. Estamos esperando su inicio de operaciones en el primer trimestre del 2027. Sí. ¿Y cuánto produciría? Salina Cruz. Salina Cruz. Sí, de gasolinas esta coquizadora. Bueno, la planta, el proyecto de coquización en Salina Cruz tiene un estimado de incremento en la producción. Como saben, la planta coquizadora lo que va a hacer es procesar el combustóleo, reducir la producción de combustóleo, y con eso estaríamos generando alrededor de 30,000 a 60,000 barriles más de destilados de alto valor. Muchas gracias. En una siguiente pregunta, ¿tiene contemplado Pemex a asociaciones con empresas privadas, con pues proyectos? Porque con el neoliberalismo nos fue muy mal con estas asociaciones. Hay que recordar el caso de Repsol, que lo vimos en Domo de Cristal, una investigación que hicimos. El presidente Felipe Calderón les dio un contrato de 2.400 millones de dólares para la cuenca de Burgos, para que la exploración, y lo votaron el proyecto a los 10 años, era 30, y luego el presidente Enrique Peña Nieto les volvió a dar otro contrato que también lo votaron, esta empresa española, y también en aguas someras, y pues nos han hecho muy dependientes. Esta política nos hizo muy dependientes. Entonces yo quisiera saber cómo, si van a tener proyectos privados, ¿cómo serían estos proyectos? Sí va a haber algunos, la mayor parte es de Pemex. Digamos 80%, 90% es de Pemex. Hay una parte de proyectos que le llamamos mixtos, que no ceden nunca, no concesiona. ¿Cómo eran los proyectos de antes? Garantizaban la ganancia de la empresa. Ese era el objetivo. Aquí no. Lo primero que tienen que pagar es el impuesto del bienestar, que es el 30%. Eso es muy importante, no lo mencionó Víctor. Pemex solo paga de impuestos un impuesto, que es el impuesto de producción, impuesto de derecho petrolero del bienestar, es un solo impuesto y es el 30%. Entonces, todos tienen que pagar el 30%, eso es así. Y necesariamente, después de pagar el costo del proyecto, se dividen las ganancias en dos. Y se evalúa cada proyecto. Muy distinto a lo que era antes, que era la garantía de la ganancia de los proyectos. Y en algunos casos, como fertilizantes y petroquímica, también se hace sin ceder la concesión, teniendo inversión privada y garantizando que quien opera es Pemex. Esa es la garantía. En una siguiente pregunta, ¿hay proyectos para gasoductos en este nuevo esquema para garantizar pues, el abasto de... Ese lo vamos a presentar en otra. Todo lo que tiene que ver con gas viene o la próxima semana o la otra. No, es que el viernes vamos a Michoacán, probablemente. Entonces, por eso ya...
Entonces sí va a haber... En algunos casos sí, y va a ser muy transparente y garantizando siempre el derecho del pago de derechos del bienestar y garantizando las ganancias para el pueblo de México. Muchas gracias. Gracias. Sí, sobre el tema, a ver, el compañero que viene de la BBC, ¿cierto? Good morning, President Sheinbaum. Clinton Somerville from the BBC. I've spent the last week in Sinaloa, where despite an enormous military presence, there is appalling violence every day, murders, assassinations, terrible mutilations. What's it going to take for your government to bring that violence under control? Buenos días. Acabo de estar hace unos días en Sinaloa, donde puedo ver que ahí, a pesar de una fuerte presencia militar, sigue habiendo violencia, asesinatos y ataques. ¿Por qué su gobierno no puede poner fin a la violencia en este lugar o qué es lo que podrían hacer para finalizar? Ha disminuido el número de homicidios. ¿Qué fue lo que desató esta violencia? La división de un grupo delincuencial provocada por uno de los jefes de este grupo a Estados Unidos, cosa que nunca quedó muy clara cómo fue. Eso provocó una pugna interna. ¿Qué hacemos nosotros? Buscar, evitar afectación a los civiles, a la gente. Nuestra política no es el enfrentamiento militar, porque eso ya se probó en México en el 2006 al 2012. Y lo que se generó fue mucho más violencia. Lo que se busca es la detención en el marco de la ley de los grupos delincuenciales. Para poder detener a un presunto delincuente, pues tiene que haber una carpeta de investigación y su detención. Y al mismo tiempo atender las causas, que los jóvenes no se acerquen a los grupos delincuenciales y evitar que haya afectación a la población civil. Esta es la estrategia. El día de hoy está el secretario de Seguridad en Sinaloa, justamente, Omar García Harfuch, está allá para revisar la estrategia y todo lo que tengamos que hacer. Se ha disminuido la cantidad de droga que se produce, porque se han desmantelado muchísimos laboratorios. Ahora, ¿qué hemos pedido a Estados Unidos? Que es muy importante. Que así como nosotros evitamos que llegue fentanilo a Estados Unidos, es indispensable que ellos controlen la entrada de armas de Estados Unidos a México. Indispensable. Porque 75% al menos de las armas incautadas en nuestro país de alto poder vienen de Estados Unidos de manera ilegal. Hemos logrado reducir, Tómala, mantener. ¿Quieres más o en los con eso últimos te meses conformas, el número de amigo? homicidios, Llegaste muy y vamos a seguir bravito, trabajando para pero proteger ya se a te la bajaron población los de Sinaloa. humos, pelado. Síguele, vamos. You've said that the supply of fentanyl to the United States has dropped by about 50%. Do you think that that's going to be enough to stop President Trump taking direct military action against the cartels on Mexican soil? No me digas, mendigo. Bueno, habla de que hay una reducción del 50% de la cantidad de fentanilo que llega de Estados Unidos por parte de México. ¿Es suficiente para impedir que Trump tome medidas directas en territorio mexicano? ¿Quién es Trump?
Trump no manda en México. No te Nosotros equivoques, estamos haciendo nuestro estúpido. trabajo. Y como lo he dicho muchas veces, colaboramos y cooperamos con el gobierno de Estados Unidos. Y mucho por razones humanitarias. Porque nosotros no queremos que llegue fentanilo ni a los jóvenes de Estados Unidos, ni a los jóvenes de México, ni a los jóvenes de ningún lugar del mundo. Para atender el problema de Primero que se la enderece violencia él. generada por el El tráfico mismo de presidente drogas, es un se corrupto, requiere un mendigo, corresponsabilidad. un desgraciado, un asesino. Estados Unidos Cruel tiene con la que hacer su gente. parte. Primero Hemos que se dicho enderece varias él, veces. el estúpido. Ellos tienen que desplegar campañas para evitar el consumo en Estados Unidos. Ellos tienen que detener a los delincuentes que distribuyen droga y que lavan dinero en Estados Unidos. Ellos tienen que detener el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Y nosotros, nuestra primera prioridad es disminuir la violencia en México. Esa es nuestra prioridad número 1. Y en ese marco colaboramos y cooperamos con Estados Unidos para disminuir el tráfico de drogas. Hasta ahora ha habido un buen entendimiento. Ha habido muchas veces que el presidente Trump, en las llamadas que hemos tenido, me ha dicho que quieren ayudar más con operaciones conjuntas, con entrada de militares de Estados Unidos a México, y le hemos dicho no, por una razón: México es un país libre, independiente y soberano. Y hasta ahora ha habido respeto. Eso, chingado. Y han visto también los resultados que hemos tenido de manera integral. Y va a seguir habiendo respeto, porque somos naciones vecinas y tiene que mantenerse este respeto mutuo. ¿Quieres más o con eso tienes? Is it respectful, though, you and President Trump clearly have a good personal relationship, but is it respectful, though, when he says, you don't run this country, the cartels do? Entiendo que el presidente y usted tienen una muy buena relación, pero ¿usted cree que es respeto cuando él menciona que no es usted quien gobierna México, sino que son los cárteles quienes lo hacen? ¿Cómo responde usted a eso? Pues que es falso. Es Eso no una quiere decir que vil mentira. Él no nos habla hablemos muchas con respeto. pendejadas. Pero del dicho al hecho hay mucho Es trecho. absolutamente falso. Falso. La Casa Blanca sacó Como un todo lo que comunicado dice el cuando mendigo entró viejo presidente corrupto. Trump, relacionado con la delincuencia organizada en México. En el sentido que tú mencionas. Y dieron una prueba, que la publicaron, a ver si la pones, en aquella publicación de la Casa Blanca de enero del 2025. ¿Es la de García Luna? Pero la publicación de la Casa Blanca, porque esta es de... ¿Dónde habla de la Casa Blanca? ¿Es esta? No, porque esa es de AP, ¿no? A ver, pon completa la imagen de la Casa Blanca. Esa es una publicación de la Casa Blanca. Y entonces dice, los cárteles mexicanos son los principales traficantes mundiales, estos cárteles tienen alianza con el gobierno de México. Lo dijo en el enero del 25. ¿Y sabes cuál es la prueba que presentó? ¿O sabe cuál es la prueba que presentó? García Luna. O sea, García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, que hoy está preso en los Estados Unidos. Se equivocaron como... ¿cuándo? 6
6 años de Peña, 6 años de AMLO, y acabamos de 12 años por lo menos. 13 años. Entonces, en México gobierna una sola persona. No una sola persona, perdón. En México gobierna un solo ente, el pueblo de México. Eso, Nadie. chingado. Así se habla, presidenta. Denle la trompa a ese hijo. Te voy a enseñar que también lo cómo mandaron se nomás a los homicidios. provocar al mendigo corrupto también. Esta es la gráfica de homicidios dolosos en el país.